En este video les quiero hablar sobre cómo 2025 es uno de los años más delirantes y esquizoides que hemos vivido como humanidad. Cómo es posible que 2026 sea un año todavía más delirante y cómo es que para mí hoy en día la conspiranoia es la única postura sana política frente a esta realidad que estamos viviendo. Pero para ello quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo irónico que es que Estados Unidos, que es el país que quiere llevar la bandera del libre pensamiento, de la libertad de expresión y de la libertad en general, como principios fundamentales de su constitución, también es un país que lleva más de 70 años intentando crear formas de control mental sistemático sobre su población y sobre otros países, y que también es uno de los países con más casos reconocidos de intervencionismo a nivel global? ¿No me crees? Bueno, déjame contarte algo. En 1947, la Marina de Estados Unidos inició el proyecto Chatter, en donde experimentaron con sustancias como mescalina, que es un psicoactivo que seguramente conocerás, y escolpolamina, para crear una especie de suero de la verdad que pudiera someter a sujetos a interrogatorios y no pudieran mentir en ellos. Ahora, la escolpolamina es una sustancia que tiene dos características principales muy importantes. La primera es que te vuelve sumamente dócil, es decir, eres muy fácil de manipular cuando estás bajo sus influencias. Pero la segunda y más importante es que impide la generación de nuevos recuerdos. Eso significa que estaban buscando no solo una sustancia que generara docilidad en los sujetos interrogados, sino también algo que impidiera que esos sujetos después recordaran que eso había sucedido. Y no es como que ese proyecto se haya desmantelado por presión ética, simplemente la CIA le comió el mandado, porque en 1950 nació el proyecto Bluebird, el primer programa oficial de control mental de la CIA, donde buscaban responder preguntas como: ¿es posible hacer que una persona admita crímenes que no cometió? ¿Se puede implantar recuerdos falsos en una persona? ¿Se pueden crear agentes humanos capaces de transmitir mensajes en contra de su voluntad? Y luego Bluebird evolucionó a Artichoke, donde se intensificaron los métodos, empezaron a experimentar en prisiones secretas en Alemania y Japón, reclutando científicos a través de la operación Paperclip, donde generaron adicción forzada a la morfina a sujetos y luego se las sustrajeron para generar abstinencia y hacerlos más dóciles. También experimentaron con aislamiento total, electroshocks y privación sensorial extrema. Luego en 1954 escribieron literalmente una pregunta: ¿puede un individuo ser forzado a realizar un acto de asesinato involuntario bajo la influencia de Artichoke? Y no sabemos la respuesta porque esta pregunta sigue clasificada bajo sus documentos. Y luego está el MK Ultra, el que seguramente ya has escuchado hablar, pero déjame darte unos números reales. Tuvo más de 149 subproyectos, donde estuvieron involucradas más de 80 instituciones, entre ellas Harvard, Stanford, hospitales psiquiátricos, prisiones e incluso la industria farmacéutica. Tuvo miles de víctimas, aunque el número exacto no se sabe porque fue destruido por aquellos que se encargaron de descubrir estos documentos. Y es claro que no fue un experimentito chiquito, no fue algo casual, sino una operación industrial que duró más de 2 décadas. Y lo más enfermo de todo, porque se obsesionaron con el LSD y empezaron a inducir LSD en sujetos sin su consentimiento, sin su conocimiento. Incluso montaron burdeles donde la gente que iba a esos burdeles era drogada con esta sustancia y no se enteraba de lo que estaba sucediendo y los observaban a través de espejos. Pero fue tal la obsesión del químico que estaba a cargo de esta investigación, de Sidney Gottlieb, que empezó
a inducir estos mismos experimentos en propios agentes de la CIA sin que ellos lo supieran. Frank Olson, que fue un químico de la CIA, fue sujeto a estas experimentaciones donde durante más de una semana, de forma constante, se le indujeron cantidades exorbitantes de LSD sin que él supiera que estaba haciendo prueba de esta persona. Y una semana después terminó desviviéndose al lanzarse de un piso 13 por una ventana. Y si bien la versión oficial dice que fue un brote psicótico, se encontraron traumas craneales que debieron de haber sucedido antes de la caída. Imagínate ser un agente de la CIA y enterarte de que tu compañero pasó por algo así. ¿Cómo puedes confiar en esa misma agencia que está experimentando con sus propios sujetos, con sus propios amigos, con sus propios colegas? Y eso no es todo. En el proyecto MK Naomi se desarrollaron venenos indetectables y toxinas biológicas para poder llevar a cabo sin dejar rastro. Luego, en la Operación Cóndor, en los 70s y 80s, se llevó a cabo una campaña para instalar dictaduras sudamericanas que llevó a más de 50,000, 30,000 desaparecidos y 400,000 encarcelados. Esto básicamente lo hicieron para frenar el desarrollo del socialismo latinoamericano de los 60s y 70s, y tuvo injerencia en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Y sí, todos esos países tienen algo en común, y es que tuvieron una dictadura militar en esa época. En los 90s, cuando se acrecentó la Guerra Fría, se llevó a cabo el proyecto Stargate, donde llevaron a cabo espionaje psíquico con videntes remotos que supuestamente podían ver ubicaciones remotas, distantes, utilizando solo su mente. Piensen esto, o sea, realmente una agencia del gobierno más poderoso del mundo hizo oficial que estaba haciendo experimentación psíquica para poder utilizar videntes para extraer información de otros países. Y luego, en 2004, los crímenes de guerra de Abu Ghraib. Y no me voy a meter mucho en eso porque neta me da escalofríos nomás de mencionarlo, y seguramente me tumbaría en el video. Pero bueno, tan solo busquen las imágenes. Es más, no las busquen, no busquen nada al respecto. Yo les ahorro el trauma. Lo único que les voy a decir es que ocurrieron crímenes de lesa humanidad en ese sitio después de la invasión a Medio Oriente ocasionada por este supuesto ataque de falso bandera, de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Y entonces se apoderaron de una prisión entera y llevaron a cabo cosas inenarrables. De hecho, es curioso cómo muchas de las técnicas que se aplicaron ahí fueron directamente extraídas de manuales de interrogación que se desarrollaron durante el MK Ultra, específicamente el manual QBARC de 1963. Y se aplicaron técnicas de ingeniería inversa del programa CERE, donde tomaron técnicas diseñadas para que los soldados resistieran más tortura, pero las invirtieron para que diseñaran formas de generar mayor tortura. Y esto lo que nos dice es que todos estos proyectos no han sido parte de un grupo de depravados sueltos que nace cada 20 años, curiosamente. No, es un plan meticuloso y autorizado desde el Departamento de Justicia, desde el gobierno de ese país, para generar formas de control mental. Y aquí es donde, antes de pasar a los siguientes casos, quiero que noten algo. Cómo hay un patrón en estos experimentos, cómo han ido evolucionando desde los 50, donde al principio la CIA te drogaba sin su consentimiento y te encerraba en un cuarto hasta que tu mente se quebrara, hasta lo que vimos en Abu Ghraib, ¿no? Donde son ya una especie de aplicación sistemática, práctica de todo ese conocimiento teórico y crudo que desarrollaron antes, y es como si lo fueran refinando poco a poco, ¿no?
con métodos cada vez más y más complejos. Y es curioso cómo, aunque ellos mismos declaran que ninguno de esos experimentos supuestamente tuvo resultados positivos, aún así no pararon de intentarlo. Desde los 50 hasta los 2000 intentaron una y otra vez una forma distinta de romper con la psique humana. Y aquí es donde vale la pena preguntarse: ¿de verdad podemos creerle a ese mismo gobierno que drogó a su propia población, que mintió sobre un caso de terrorismo para poder invadir a otro país, que ejerció violencia y terror sistemático en vidas inocentes? ¿Podemos creerle cuando nos dice que ninguno de esos experimentos funcionaron? Pero, ¿de verdad podemos siquiera asumir que nos dicen la verdad cuando nos dicen que estos son todos los experimentos que han llevado a cabo? ¿Ustedes creen que si tan solo uno de esos experimentos hubiera tenido resultados positivos, nos lo hubieran dicho? Porque piénsenlo así: si tú hubieras descubierto un suero de la verdad o una forma para crear agentes humanos robóticos que comanden todos tus órdenes sin cuestionarte, ¿qué harías con eso? ¿Lo publicas en un artículo científico en la revista Science? ¿Lo usas en la corte de justicia, donde sabes que vas a tener que enfrentarte a un montón de implicaciones éticas y legales? ¿Te vuelves el científico malvado de turno? ¿O simplemente lo ocultas de la opinión pública, lo llevas a las más altas esferas, que sabes que son quienes mejor te van a pagar por ese descubrimiento, y que lo van a utilizar en un cuarto oscuro, en algún lugar remoto, para interrogar a gente que sabes que nadie va a volver a ver en su vida, que es gente que sabes que nadie va a volver a preguntar por ellos y que no van a tener ninguna repercusión legal o ética al respecto? ¿Qué te conviene más? Y es que entre más efectiva sea una técnica de control mental, entonces es menos probable que te enteres de ella, por definición. Porque si MK Ultra de verdad hubiera generado un método refinado, sutil, de control mental, nunca lo sabrías. Incluso el gobierno, de haber descubierto algo, tendría la responsabilidad de no publicar esos resultados, porque se volvería un problema de seguridad nacional, y eso sin ser conspiranoicos. ¿Por qué un gobierno publicaría una información tan peligrosa? ¿Por qué hacer públicos todos estos descubrimientos, no? ¿Por qué no mejor mantenerlos en secretos? O mejor aún, refinarlos hasta un punto que se vuelva prácticamente indistinguible de un fenómeno arbitrario, que se vuelva tan sutil que no parezca que está ocurriendo, y hacerlo tan efectivo que pueda esparcirse a niveles masivos sin que nadie se dé cuenta? Y ahí sí es donde quiero pasar a los últimos dos casos. En 2013, Edward Snowden, un exagente de la NSA, filtra documentos clasificados en los que revela que esa agencia ha estado recolectando información desde hace 6 años a través de un programa llamado Prism, en el que recopilan emails de compañías como Gmail, Yahoo, Outlook, y mensajes como WhatsApp, Facebook o iMessage, además de llamadas, fotos, videos, búsquedas y todo, básicamente todo lo que estuviera pasando por servidores de empresas como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple o Skype. Tenían más de 117,000 objetivos bajo vigilancia, y cualquier persona podía entrar a esa lista. Si bien las empresas actuaron haciéndose las indignadas cuando esta información salió a la luz, es más que obvio que para el nivel de infraestructura que se requiere poder recopilar tanta información, necesitas que alguien te dé acceso a esos servidores. No es posible que por más de 6 años esa agencia del gobierno hubiera podido estar robando información de esas empresas, y que ni una de ellas, ni un consultor, ni un ingeniero, ni un trabajador
se hubiera dado cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. No hay manera. Luego, el segundo caso es el experimento de Facebook. En 2012, Facebook hizo una colaboración con la Cornell University, donde manipularon los feeds de cerca de 700,000 personas sin su consentimiento para intentar probar si es que su algoritmo era capaz de manipular la estabilidad emocional de alguien. Básicamente dividieron a los sujetos como ratas de laboratorio en 3 grupos, ¿no? A los que les mostraban contenido neutral, a los que les mostraban contenido alegre y a los que les mostraban contenido negativo. Y claro, como era de esperarse, se dieron cuenta que el contenido negativo generaba mayor engagement. Y no solo eso, sino que realmente sí tenía un impacto psicológico en esas personas que constantemente estaban siendo expuestas a contenido pesimista, violento. Luego, en 2018, esto toma una vuelta completa porque contratan a la empresa de Cambridge Analytica, que se encargaba de hacer uno de estos encuestas tipo BuzzFeed, no sé si las han visto, de esos de ¿qué personaje de Star Wars eres según tu personalidad? Bueno, pues esos aparentemente inocentes test causaron uno de los mayores escándalos de la historia de la privacidad, porque utilizaron esos test para entrenar modelos de datos predictivos que pudieran ser capaces de predecir y de entender a nivel profundo el comportamiento humano. Al final se descubrió que más de 87 millones de perfiles fueron sujetos a estos experimentos y en los que se tomaron datos sin su consentimiento, como su edad, su género, su ubicación, los likes, sus fotos, sus posts, sus búsquedas, su historial de compra, sus amigos, sus interacciones, sus horarios. Y se construyeron cerca de 5,000 puntos por persona y se pudieron analizar con bastante éxito sus miedos, sus inseguridades, sus creencias políticas, qué tipo de mensajes les afectaban más y cuándo eran más o menos vulnerables emocionalmente. De hecho, se dice que si a esa página tú le enseñabas 150 ejemplos de algo que te gustaba, 150 páginas de memes, 150 páginas de gatitos, se volvía mejor para predecir tus gustos que tu propia pareja. De hecho, esto tomó relevancia mayor cuando en 2016 Trump utilizó este algoritmo para generar publicidad específicamente diseñada para targetear perfiles vulnerables con tal de ganar votos, ¿no? Donde si eras una persona que tenía miedo a la inseguridad, entonces te llegaban por el lado del control de las armas, ¿no? Si eres una persona que recientemente había perdido su trabajo, entonces te llegaban por el lado de la economía. Y de esa manera, no importa cuál fuera tu orientación política, Trump tenía una propuesta para ti. Curiosamente, ¿no? Pero lo que no se sabe, lo que no se sabía en ese momento es que esa propuesta literalmente estaba diseñada basándose en tu perfil psicológico, en tus vulnerabilidades, en tus miedos. Y digo, ese es otro tema que me interesaría ahondar otro día, el tema de las 3 etapas de la red social. Pero aquí vuelvo a preguntar, ¿neta crees que este mismo gobierno que llevó a cabo todos esos experimentos, que le dio impunidad a esas personas, que sabemos que tiene conexiones a las bases de datos de todas esas empresas, no nos está mintiendo cuando nos dice que no inflige ningún tipo de influencia mental o emocional sobre nosotros? Y aunque en mi caso, por ejemplo, yo no soy gringo, no puedo negar la influencia que los yanquis tienen sobre mi cultura. Tan solo hazte esta pregunta: en tu día a día como latinoamericano, ¿cuántas piezas de cultura gringa consumes al día? ¿Cuánta música? ¿Cuánta publicidad? ¿Cuántos productos? ¿Cuántas ideologías? ¿Cuántos videos? ¿Cuántas películas? Y si están haciendo eso con su propia población, ¿qué nos espera a nosotros, no? Y ya para irlo aterrizando en el 2025, nomás quiero que piensen esto. Vivimos en un año donde se generó una de las
mayores crisis de opioides de la historia, reconocidamente gracias a las farmacéuticas, que generaron millones de adictos y cientos de miles de muertes, y salieron completamente impunes. Vivimos en un año donde un pueblo que sufrió un genocidio hace 80 años está siendo capaz de ejercer hoy en día otro genocidio igual de grave en otro pueblo y de maneras igualmente perversas. Y no solo eso, sino que hoy en día lo reconocen abiertamente, incluso pueden tener a toda la opinión diplomática y popular del globo en su contra y aún así salir impunes. Y los crímenes de guerra que se cometieron en la franja son atroces y deben ser condenados por toda la humanidad. Vivimos en un año donde nos dimos cuenta que una de las mayores redes de movimiento de niños, porque no lo puedo decir de otra manera, que sabemos que ha involucrado a celebridades, políticos, magnates y artistas. Y todos sabemos que desde 2019 han estado ocultando, prolongando y manipulando evidencias sobre el caso, y que aún así siguen saliendo más cosas y más cosas y más cosas, y más conexiones vinculando a gente poderosa. Y todos sabemos que es muy probable que el presidente de esa misma nación esté vinculado a esos delitos y aún así va a salir impune. Y que la persona que destapó todo, curiosamente, se desvivió en una de las mayores farsas de la historia, en una prisión de alta seguridad diseñada específicamente para no poder desvivirse. Y que justo cuando sucedió ese acto, las cámaras curiosamente fallaron. Y después salieron esas cámaras, salió un supuesto footage que todo el mundo está de acuerdo que está editado, que no cuadra con la versión oficial de los hechos. Y que además sabemos que ese sujeto, ese mismo sujeto que se desvivió, tenía vínculos con las agencias de inteligencia no solo de Estados Unidos, sino del país poderoso del Medio Oriente que no quiero mencionar. Pero claro, todo fue una coincidencia, ¿no? Vivimos en un mundo donde los tech bros, los magnates aceleracionistas, los CEOs de las empresas más poderosas del mundo, están desarrollando una tecnología que es la inteligencia artificial, sin ninguna regulación, sin ninguna preocupación ética y sin ningún miramiento de lo que eso pueda ocasionar al futuro. ¿Saben lo irónico que es? Que los propios CEOs de las empresas de IA nos adviertan sobre los peligros de esa misma tecnología, nos estén diciendo que esa tecnología puede dejar sin trabajo a toda la humanidad o, en el peor de los casos, esclavizarla. Es que es ridículo. O sea, es como si llegara el dueño de Marlboro y nos pidiera que no fumáramos, pero luego duplica la producción de Marlboros. Porque no sé si se enteraron, pero recientemente Sam Altman, el CEO de OpenAI, compró el 40% de todas las reservas de RAM del mundo. Acaba de generar una de las mayores crisis de RAM de toda la historia. Muchas industrias se van a quedar sin capacidad de cómputo. Y no solo hablo de los gamers, hablo de la industria médica, la industria automotriz. Todos los dispositivos personales que utilicemos en nuestro día a día van a ser carísimos gracias a esa crisis de RAM, y que además los precios de las tarjetas gráficas son cada vez más altos para poder financiar estos centros operativos de datos, que además están causando un colapso ambiental donde sea que se instalan. ¿Y para qué? Para acelerar una tecnología que el mismo dueño de esa tecnología advierte que es peligrosa. Es que de verdad me parece ridículo. No tiene sentido. Y todos sabemos que esa industria es una burbuja que está chupando dinero, que está generando costos infladísimos. Las mismas 5 empresas de esa industria son a la vez inversores y consumidores de sí mismas. Investiguen ese tema al respecto. Están creando un bucle sin fin donde se invierten y se consumen mutuamente para generar una falsa percepción de valor. Y luego ellos nos dicen, pero la IA nos va a quitar el trabajo. Y proponen alguna solución. No.
Y es raro, porque de verdad me parece un comportamiento tan errático, tan ilógico, que yo tengo la teoría de que lo están buscando de forma intencionada, es decir, están buscando traer el colapso de una economía entera con el propósito de crear un nuevo Mesías. Digo, esa es una teoría para la que podemos hablar otro día, pero básicamente creo que están haciendo todo lo posible para que se genere un caos en la tierra que propague las condiciones necesarias para la llegada de un nuevo Mesías. Solo que ese nuevo Mesías no sería de carne y hueso, como típicamente lo esperaríamos en la doctrina cristiana, sino que sería una inteligencia artificial. De manera que todo el caos que hubieran creado estas personas para intentar traer al Mesías al mundo, todo este desgaste tecnológico, económico, físico y de labor humano, habría sido justificado una vez que este Mesías nazca, ¿no? Casi como vamos a acelerar todo para provocar que nazca una AGI. Yo sé que estamos haciendo un cagadero, yo sé que estamos destruyendo el mundo, pero no te preocupes, bro. Cuando nazca esta AGI, esta Artificial General Intelligence, todo va a estar bien y va a resolver todos los problemas que alguna vez hemos causado en la humanidad y no va a volver a haber dolor humano. Y esto no lo saco del aire. Muchos teóricos computacionales como Ilya Sutskever, que es uno de los principales, o fue uno de los principales científicos de OpenAI, ha declarado tener ideas mesiánicas sobre la inteligencia artificial. Y es más, ni siquiera es algo exclusivo de OpenAI o de Altman. Casi todos los magnates de esa industria, como Dario Amodei, el CEO de Anthropic, Peter Thiel, el CEO de Palantir, Larry Ellison, el de Oracle, Ilya Sutskever, el que ya mencioné, Bill Gates e incluso el putísimo Elon Musk, han declarado tener la misma preocupación y la misma expectativa ante ese tipo de tecnologías. Es que se me hace delirante cómo por un lado nos prometen y nos prometen y nos prometen, y por el otro nos advierten y nos advierten y nos advierten. Y es que ahí es donde, si te fijas, realmente cada discurso va separado a un público distinto. Porque cuando hablan hacia el público en general, no les importa decirnos que nos pueden dejar sin trabajo, no les importa decir que puede causar un colapso económico. En realidad, a quien van las promesas es a los inversores, a los que están chupando dinero. Y no sé ustedes, pero a mí me da pánico pensar que las personas más poderosas del mundo, de las que depende la vida de miles de millones de personas en este momento, tengan una mentalidad de escasez y casi una creencia protomesiánica. De verdad me parece espeluznante. Are you concerned at all about, any apocalyptic type of risks? I think, there's kind of a cohort in Silicon Valley that's very worried about what AI could do to humanity. Does that concern you at all? For sure. I think it's going to be fine. I also think it's very bad thinking to not take the apocalyptic downside very seriously. I am more optimistic than I used to be that we can get through this, but I think just saying oh, don't worry about it, it's going to be fine is a very bad strategy. I'm super proud of the safety team and the policy team that we have at OpenAI. And there's very good technical work to do. We're doing some of it. Others are doing some. We should probably all do more about how we build these systems in a way where they're very human aligned. How can we have some sort of way for people to feel confident that technical experts are taking those necessary safety, kind of given the consequences of potential mistakes? Or do you think people should be able to just trust? No, I don't. I think there has to be government inspection. How can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? And you've heard the criticism, Sam. We're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. I just enough. People are. I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. I don't think you, including myself, including myself, who talk with a lot of breathless concern about our compute stuff or whatever.
that would be thrilled to buy shares. So I think we could sell, your shares or anybody else's to some of the people who are making the most noise on Twitter, whatever, about this very quickly. You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. Y a eso, súmale esto, ¿no? Súmale cosas como que los billonarios últimamente han estado comprando búnkers de forma masiva, solo por si acaso. Zuckerberg gastó más de 270 millones en una fortaleza en Hawái. Bezos se compró un rancho en Texas con instalaciones subterráneas. Peter Thiel compró una ciudadela entera en Nueva Zelanda. ¿Y luego qué? ¿Nos dejan con un producto que ni siquiera es capaz de cumplir las promesas que nos tiene? Porque no sé ustedes, pero al menos en mi caso, 1/3 de todo el contenido que encuentro en redes o en internet está generado con inteligencia artificial. Y cada vez es más difícil distinguir si algo está alterado o no con inteligencia artificial. De verdad, yo me acuerdo que antes me daba mucha risa cómo la gente caía en todas esas imágenes de Jesucristo hecho con camarones y cosas así, ¿no? Pero después del video del canguro que no podía entrar a un avión, el que tenía su boletito en la mano, después de enterarme que ese video está hecho con inteligencia artificial, ya nada ha sido igual. O sea, cada que veo algo impactante, o ni siquiera impactante, sino cada que veo algo en internet, tengo que estar reviéndolo y reviéndolo y reviéndolo para asegurarme de que no sea inteligencia artificial. Y es que, ¿cómo es posible que si vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más dependiente de la tecnología, a la vez, esa misma tecnología nos está intentando engañar de formas cada vez más convincentes? Es que de verdad no hay manera que podamos generar un pensamiento, una estructura psíquica sólida en un mundo así. En un mundo donde el mayor policía del mundo es también un país obsesionado con intervenir países y literalmente buscar formas de manipular la mente de sus propios habitantes. En un país donde las mayores compañías del mundo están esperando a que un mesías venga y arregle todo su cagadero. En un mundo donde la mayor apuesta de la humanidad es una inteligencia artificial que, si bien nos va, solo nos deja sin trabajo, y si mal nos va, nos esclaviza a todos. En un mundo donde el gobernante del país más poderoso del mundo está generando videos con inteligencia artificial para mofarse de sus detractores, vuela en un jet privado y hace como que pasa por encima de las ciudades y llena de heces a todos sus detractores. O esos videos que ha hecho donde reconstruye Gaza después del genocidio y lo convierte en una especie de casino resort privado, donde uno de sus jefes de gabinete es un adicto a los opioides. Casos como el de México, y aquí no me quiero meter mucho, pero tan solo investiguen el documental de la Guardia Blanca de Julien Elie. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo vivimos en este mundo? Y para mí la respuesta es la conspiranoia. Y aquí quiero ser bien claro, porque típicamente cuando pensamos en conspiranoia pensamos en estos loquitos que se ponen papel aluminio en la cabeza para evitar que les lean la mente, ¿no? Pero eso muchas veces tiene más que ver con propaganda hecha justo para mofarse de los movimientos críticos. No digo que todos sean válidos, pero muchos movimientos críticos que se han ejercido a lo largo de la historia se han ridiculizado para restarles validez. Y es que justo la misma palabra de conspiranoia representa una especie de mofa, ¿no? Porque tenemos el escepticismo, ¿no? Que es como la base o el nivel 1 de este tipo de teorías, en la que simplemente no genero una postura al respecto
hasta tener más pruebas, ¿no? Pero para mí eso ya no alcanza. Porque es la realidad tan delirante que no es posible formular conclusiones ya ni siquiera con un puñado de evidencia. Porque es que ahí está el caso. El escéptico critica a la hegemonía y ya está. Pero más de una vez hemos visto cómo la propia hegemonía es capaz de crear supuestos movimientos disidentes que parecen criticar a la hegemonía, pero en realidad solo son una forma de distraer, ¿no? Es como que se monta un stage y parece que lo mainstream lucha contra lo no mainstream, y luego investigas y te das cuenta que esos movimientos que parecían independientes, libres, ajenos de toda influencia, en realidad estaban siendo pagados. Ya vimos lo que sucedió con las redes sociales, algo que parecía aparentemente democrático, libre, en realidad está más manipulado, y de hecho es una herramienta que te permite manipular de forma masiva a toda la población, ¿no? Y más de una vez nos hemos dado cuenta que movimientos que parecían haber sido generados de forma auténtica en realidad estaban patrocinados por el mismo movimiento hegemónico para generar disidencias, ¿no? Y digo, aquí de nuevo no me quiero meter mucho en el panorama mexicano, pero ¿qué pasó con esta reciente marcha de la generación Z, ¿no? O incluso con movimientos de contrainsurgencia. Investiguen lo que pasó con la Free Radio Society en Europa en la Guerra Fría, o con los movimientos de contrainsurgencia que se llevaron a cabo en Tailandia y Vietnam durante esas dos guerras, ¿no? O incluso en este mismo caso en México. Nosotros tenemos un concepto bien definido, que es el de los porros, que es esta gente que dice que va a ir a marchar cada vez que se genera una marcha, pero en realidad está pagada por el gobierno o por la policía para causar destrozos y deslegitimizar un movimiento genuino, ¿no? Para darle mala imagen. Y es que justo si te mantienes en la visión escéptica de las cosas, de la hegemonía, nunca te va a alcanzar para darte cuenta que ambos movimientos, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, insurgencia y contrainsurgencia, son parte del mismo teatro mediático, político e ideológico. Y ahí es donde me pregunto, sin ponerme demasiado conspiranoico, ¿qué pasa con estos movimientos que buscaban democratizar a las Américas, ¿no? Que si bien son movimientos que apoyo completamente, al menos en su espectro más ideológico, como el EZLN, ¿no? Yo creo en la determinación de los pueblos. Aún así, no me deja de resultar sospechoso cómo esos movimientos pudieran ser beneficiosos para los oportunistas políticos de Estados Unidos, ¿no? Dicen por ahí que ser político es manejar el arte del oportunismo. Y no digo que necesariamente los hayan fundado desde el principio, pero a lo mejor aprovecharon esa ventana, ¿no? Para generar discursos o narrativas balcanizantes para nuestra sociedad. Y entonces vemos eso, ¿no? Como el escéptico siempre se queda atorado en ese ciclo de pensamiento, ¿no? Donde simplemente critico a la hegemonía y apoyo a los movimientos disidentes. Y solo el conspiranoico, solo aquel que es capaz de rechazar el sistema completo en un acto que parece loco, que parece irracional, pero que muchas veces prueba ser verdad, es capaz de develar que toda la estructura, todo el sistema, todo el juego, todo el tablero en sí estaba armado para robar atención. Y es que más ejemplos, o sea, todos sabemos que las industrias petroleras han podido patrocinar estudios científicos para llegar a conclusiones que fomenten esas mismas industrias, ¿no? Que no las hagan quedar tan mal parados. O todos estos estudios que afirmaban que el azúcar no era dañino, o todos estos estudios que afirmaban que fumar era bueno,
¿por quién estaban patrocinados, no? ¿Y qué significa eso? Que compraron la opinión científica. Y ya sabemos que muchos medios independientes en realidad están fundados por organizaciones de gente con mucho poder, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Jeff Bezos y The New York Times. ¿Por qué a un magnate digital tecnológico le interesaría comprar un medio periodístico, ¿no? Y justo es ahí donde necesitamos ser sumamente críticos y rechazar el sistema completo, porque si tú investigas, por ejemplo, la manufactura del consentimiento de Noam Chomsky, te das cuenta que quien paga es quien protege su opinión, quien tiene los medios para producir papel, o en este caso, publicaciones digitales, es quien va a mantener su punto de vista como hegemonía. Incluso si para mantener ese punto de vista hegemónico, de vez en cuando genera ciertos revuelos controlados, explosiones controladas, que le hagan aparentar resistencia genuina, ¿no? Porque ese es justo el caso, ¿no? Es muy fácil mirar a las dictaduras y decir, ¿cómo es posible que en 70 años que llevas de mandato no has tenido un solo intento de revocamiento? ¿Cómo es posible que no has tenido competencia, no? Eso es muy fácil criticarlo. Pero ¿qué pasa en estos países donde constantemente están cambiando de partido? Porque pareciera que sí hay gente luchando, pareciera que sí hay distintos intereses, pero en realidad en lo práctico nada cambia, ¿no? Las mismas empresas son las mismas grandes empresas se mantienen igual, ninguno paga sus impuestos, quienes son poderosos y ricos se pasan la ley por los huevos. Y entonces, ¿cuál realmente es más manipuladora? ¿La que te lo dice de frente? ¿O la que te monte un teatrito para que creas que está ocurriendo una lucha sincera y que de verdad tu opinión tuvo un efecto en los resultados de esa votación, ¿no? Con todos estos miramientos y todo lo que ha estado pasando en 2025, pues yo creo que las cosas no van a ser más que acrecentarse, ¿sabes? Y sí, sé que ser conspiranoico es una postura esquizoide, sé que es delirante, sé que es agotadora y sé que te exige estar viendo constantemente el mundo como un performance, pero creo que es la única postura honesta en un mundo que tiene estructuras tan difuminadas, ¿no? Hablaba con una amiga sobre la teología de liberación y me parece un gran movimiento, me parece un movimiento sincero, pero también es muy fácil que ese movimiento pueda ser secuestrado ideológicamente, ¿no? Entonces, cuando ya no sabes qué es real, cuando ya no sabes qué es genuino, cuando ya no sabes qué es una evidencia fabricada o una oposición controlada, necesitas la conspiranoia, necesitas algo que repase todo ese sistema y empieza a construir una realidad que puede parecer esquizofrénica, puede ir en contra de todo lo que parezca real, puede parecer delirante, pero yo les hago la pregunta: ¿qué es más delirante? ¿Buscar tu propia verdad o seguir viviendo en un mundo